Esta semana, mientras nos reunimos el miércoles para orar, que era la noche de oración, anteriormente el Señor me había puesto en mi corazón algo que voy a compartir. Cuando conocemos a alguien, alguna persona que respetamos, cuando llega el presidente a algún lugar, la gente se levanta. Perdón, mi micrófono. Le rinde respeto. Sabemos que la palabra está viva y activa. Y el Señor me llevó al libro de Juan, en el primer capítulo, primer versículo. Dice que en el principio ya existía el verbo o la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Quiere decir lo que el Señor me estaba diciendo a mí. Si rendimos respeto a personas humanas aquí mismo, sabes que mi hijo, la palabra estaba conmigo y la palabra es Dios. Let's use this microphone, Daniel. La palabra es Dios. El Señor me puso en mi corazón de una forma de rendir respeto a la palabra, es que cuando leamos el principio del capítulo que estemos estudiando, todos juntos ponernos de pie y mientras estemos leyendo la palabra, estar de pie. Así es que comenzando hoy, primer día, quiero orar por el mensaje. Y mientras estemos leyendo el capítulo que vamos a estudiar, pongámonos de pie. Déjeme orar por el mensaje. Señor, te doy gracias que nos das el privilegio que podamos reunirnos y estudiar tu palabra y conocer mucho más de ti. Señor, en este momento te pido que me quites de este lugar, me remuevas de aquí, Señor, y seas tú quien obre en los corazones de tus hijos, de tus hijas. Este es tu mensaje, este es tu ministerio, esta es tu iglesia, Señor. Haz tú lo que quieras con nosotros. Te pido, Señor, que al salir de aquí esta mañana no salgamos de la misma manera en que entramos, Señor, que tu palabra nos penetre y simplemente no seamos escuchantes de la palabra, sino que esa palabra la vivamos, Señor. Te damos gracias y te damos todo este tiempo a ti, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos juntos en el libro de Santiago, continuando, pero vamos a comenzar en el primer versículo de Santiago capítulo 2. Pongámonos de pies. Santiago capítulo 2, versículo 1, dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desamparado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y dicen: siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo ante mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfemean el buen nombre de aquel quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestras algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto,
ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley, que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. 14. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les ha dado lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y eso se lo tomó en cuenta como justicia. Y él fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras a una prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pueden sentarse. El ser cristianos de palabra, Santiago, durante todo su libro, todo este libro que Santiago, la carta de Santiago que nos escribió, durante todo el libro, él nos dice, demuéstrame que eres cristiano, demuéstrame qué es lo que es un cristiano, no simplemente de palabras. Recuerden que al principio de que empezamos el estudio les expliqué quién era Santiago. Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y él creció al lado de él. Y tal vez, bueno, sabemos que él no creyó, no vino al Señor hasta después de que nuestro Señor resucitó. Así es que él siempre estuvo ahí escuchándolo, estaba de cerca, mirando qué es lo que hacía, qué es lo que decía, para ver si en realidad lo vivía. Así como nosotros los cristianos, cuando estamos en el trabajo o en la escuela, o donde sea que nos conozca, saben que somos cristianos, nos están mirando muchas de las veces para ver cuándo vamos a tropezar, cuándo vamos a fallar. Y es cuando más debemos de demostrar, sí, voy a fallar, pero tengo la gracia del Señor que me dice que me levante otra vez y siga adelante. Santiago también dice, si tienes fe, muéstramelo. Dice que, comenzando en el versículo 14, que fue donde nos quedamos la semana pasada, dice, hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Santiago no está diciendo que tenemos que tener obras o que tenemos que hacer obras para poder ser salvos. Sabemos que la religión, no Cristo, la religión nos requiere que tengamos que primero limpiarnos, estar bien pulidos por fuera antes de llegar ante Él. Y Él no dice eso, Él dice, ven ante mí así como estás, así como vienes, yo te limpiaré. Él no nos pide cuentas de banco, qué tan bonita está esa cuenta, qué tan grande. Simplemente ven a mí. Y dice, esta fe, Santiago dice, esta fe
¿de qué sirve si no tienes obras? Él dice, después dice, yo te mostraré mis obras por la fe que tengo. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, un poquito más para atrás, aquí donde estamos de Santiago, capítulo 11 de Hebreos, perdón. En el primer versículo de Hebreos 11 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Los antiguos, ¿quién fueron los antiguos? Los que ya pasaron. En el Viejo Testamento habla de estos antiguos. La fe que ya tenemos, algo que no aún hemos visto. Cuando oramos, dice versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Cuando nos dicen, ¿tú crees que el mundo no es tan viejo más que de miles de años? De millones de años. ¿Tú crees eso? ¿Esa es la fe? ¿Que es una tierra joven? Cuando nos preguntan eso, sí, por fe sé y creo que fue creada por un creador celestial. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Cuando Abel ofreció su ofrenda, aún el Señor no les había dado la ley. Así es que Abel, por fe de que iba a ser aceptado, le dio lo mejor. Y hoy sabemos que Caín pecó por el odio que tenía en su corazón. Así es que Abel, por fe, sabía que iba a ser aceptado por el Señor. 5, dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En la realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente. Ese temor reverente, nosotros los cristianos tenemos que tener ese mismo temor. Noé nunca había visto la lluvia, no sabía que era lluvia. El Señor le advirtió, va a llover y voy a destruir el mundo. Y él no sabía, pero por fe obedeció y siguió haciendo el trabajo que el Señor le dijo. Versículo 8, por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Yo creo Abraham en ese entonces dijo a su esposa, vamos, sígueme, nos vamos con todo, nos vamos a mudar de este lugar. Y su esposa le preguntó, ¿a dónde vamos? Le dije, no sé. ¿Se imaginan si su esposo les dice, nos vamos a mudar, nos vamos a ir de este lugar, hay que vender todo lo que tenemos y nos vamos? ¿A dónde? No sé. El Señor no me ha dicho. ¿Cómo? Su esposa va a contestar, ¿cómo? Pero por fe, Abraham siguió y sabemos que fue bendecido. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incomparables como la arena de la orilla del mar.
Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a los lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esa tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresarse a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Nosotros tenemos la fe que esa ciudad ya está, en realidad ya está construida. El Señor no está en tiempo, nosotros estamos restringidos al tiempo aquí en este mundo. Y el Señor ya tiene esa ciudad construida. Y por fe sabemos que vamos a estar ahí con Él. Él nos está esperando. El resto de este capítulo de Hebreos habla de la fe. Habla de la fe que todos tenemos que tener. Pero también esa fe requiere acción. Por fe, Abraham caminó con su familia. Por fe, Abel obró en sus labores y se las ofreció al Señor. Por fe que nosotros debemos de tener, tenemos que demostrar acciones. Y el Señor nos dice también en Hebreos 6, del 9 al 12, que el Señor no va a olvidar nuestro trabajo. Y dice, imiten a quienes por fe participan y actúan recibiendo esa promesa que aún no se ve. Nosotros tenemos una promesa que el Señor nos ha dado, que no la hemos visto. Así es que tenemos que vivir y practicar la fe. La fe no simplemente es recitar escritura. Hay muchos cristianos son salvos, claro que sí, pero no su actuar, su manera de ser no refleja el que ser un cristiano verdadero, como dice la palabra. Tal vez cuando estamos reunidos en oración pueden recitar versículos de la palabra por memoria, pueden saber la Biblia del principio al fin, pero al mirar su caminar con el Señor, su relación con el Señor, sabemos que no están bien. Siguiendo en el siguiente versículo 15, en Santiago, dice: supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Aquí Santiago está refiriéndose a un miembro de la iglesia, a un hermano cristiano. Porque el Señor nos dijo que siempre en este mundo vamos a tener a los pobres. Y también nos dijo que si nosotros les damos algo a esos pobres, es como si nosotros mismos se lo diéramos a Él directamente, al Señor. Este hermano o hermana no es una persona fuera de la iglesia. Santiago está refiriéndose de alguien, porque recuerden, Santiago está hablando a los cristianos, a los judíos que estaban bajo la ley, pero ahora viven bajo la gracia. Nosotros, los gentiles, somos los cristianos a quien Santiago nos está hablando. La comida, la ropa, son necesidades básicas que tenemos, que ocupamos diariamente. Siguiendo en el siguiente versículo 16, dice: y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Supongamos que uno de nuestros hermanos aquí en Cristo está en su casa, está
en la noche ya, tal vez 9 de la noche, está mirando la novela en casa o está mirando las noticias y de repente oye que tocan a su puerta y es un hermano en el Señor. Dice: hermano, está haciendo frío aquí afuera, no quiero molestarte mucho, pero no, ocupo algo de ropa, tengo frío, ocupo comida. Y este hermano que estaba mirando su novela simplemente le pone la mano y dice: que Dios te bendiga, abrígate y come hasta saciarte, ten fe en Dios. Y lo manda. Y después otra vez alguien más viene y toca. Pero entonces, Dos mujeres, un camino está bien entrada la novela. ¿Quién me está molestando otra vez? Y esta vez es una hermana. Dice: hermano, tiene un bebé. Vengo porque no a pedirle comida para mí, sino para mi bebé. Quiero un poquito de leche para darle de comer a mi bebé. Y hace lo mismo. Ten fe, hermana, el Señor proveerá para ti. Y la manda también igual. Esta persona perdió la oportunidad de poner su fe en acción. Estas dos personas que vinieron sí tenían fe de que el Señor iba a proveer para ellos, pero esta persona perdió la oportunidad. Yo sé que somos hispanos y tal vez muchos de nosotros conocemos a Chespirito, la chimostrufia. Cuando venía que quería una tacita de azúcar, le pedía. Bueno, esto no es ese tipo de vecino. Ese es el prójimo, que el Señor nos dice: a tu prójimo, cuida a tu prójimo, cuídalo, vela por él. La historia del buen samaritano. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo no es el vecino de al lado necesariamente. Nuestro prójimo es quien nosotros vemos que tiene necesidad, que carecen de algo. Las cosas básicas que ocupan. Y también Jacobo en Génesis 28:20 incluyó eso en parte de su oración, donde dice, Génesis 28:20, donde dice: si Dios va a estar conmigo y Él me va a dar el pan que comer y ropa con que vestirme. 1 Timoteo 6:8 dice también que teniendo comida y ropa para vestirnos, con eso debemos estar contentos. Así es que comida y ropa, que es algo básico que ocupamos diariamente. Si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, ¿por qué no? ¿Por qué se los negamos? Es lo que dice Santiago, porque en ese entonces, dentro de la iglesia misma, después él va a hablar de esto, había discriminación social. Unas personas tenían más que otros, pero ellos decían: esto es mío. Y Santiago nos dice: no sean así. Si tú tienes la oportunidad o tienes manera de ayudar, muéstrame por fe en acción. Hazlo, practícalo. Siguiente versículo 17. Dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Las obras, sigue hablando de las obras. Sabemos que, cuando menos yo vengo del catolicismo. El catolicismo nos dice que tenemos que hacer una lista de cosas antes que el Señor nos acepte. Obras.
hacer trabajos, ofrendas, sacrificios. No, el Señor no nos pide eso. Las obras que nos pide por fe son las que Él nos pone en nuestro corazón. La fe que salva, la que está hablando Santiago aquí. Si nosotros tenemos fe que el Señor Dios existe, porque no lo hemos visto, si nosotros tenemos esa fe que existe y tenemos fe que somos salvos, porque su palabra nos dice que estamos salvos por lo que dice, también tenemos que tener la fe de que cuando Él nos habla, Él nos está poniendo un trabajo, una acción que debemos hacer. Si nosotros no tenemos esa fe o ignoramos, eso quiere decir que en realidad no tenemos la fe de escuchar al Señor. Fe en acción, obras, que es lo que sigue diciendo Santiago. Dice, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago no estaba presumiendo de lo tan religioso que era. Si recuerdan, como estaba hablando de la religión, la parábola del buen samaritano, cuando fue atacado, que lo dejaron medio muerto, ¿quién pasó primero? Los religiosos, y simplemente se hicieron a un lado. Y el samaritano, que en ese entonces a los samaritanos los despreciaban, no los tomaban en cuenta como humanos regulares, fue quien le ayudó a este despiadado y veló todavía por él. Nosotros tenemos oportunidades que tal vez ignoramos. Tal vez recibimos llamada y nos piden, hey, ora por mí, esto es lo que ocupo ahorita, o esto es lo que está pasando conmigo. Si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a estas personas, ¿por qué no? ¿Por qué las ignoramos? ¿Por qué decimos a alguien más le va a ayudar? Obras en acción, fe en acción. Como decía en Hebreos 12, sabiendo que tenemos esa esperanza de la promesa, que nosotros también ya tenemos nuestros nombres en el libro de vida. Simplemente por fe, al decir yo tengo fe que creo en Dios, simplemente por eso, al decir eso no quiere decir que somos salvos. La fe que nos salva es en realidad tener fe de creerle a Dios, a Jesucristo. Creemos en Él, pero una pregunta que vamos a hacer, ¿le creemos a Él? Esa es la fe que Santiago nos está pidiendo. Demuéstrame esa fe, si le crees. Cuando somos salvos, antes de venir al Señor, obvio vivimos en el mundo. Vivimos tal vez briagos, tal vez viviendo en el mundo como el hijo pródigo, o simplemente vivimos una vida sin pecado según nosotros, pero nunca reconocemos al Señor. Y una vez que venimos al Señor, nuestra vida no sigue igual. Es como decir, voy a meter los dedos al enchufe y voy a seguir igual. No, una vez que venimos al Señor, nuestra vida cambia radicalmente. Nuestras maneras de hablar, de la manera que nos conducimos, de la manera en que compartimos, convivimos con los demás, eso es donde se muestra nuestra fe. La fe que Santiago nos está diciendo, muéstrame tu fe en acción. En primera de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene vida,
quien no tiene al Hijo no tiene vida. Así es que si nosotros tenemos al Hijo dentro de nosotros, su Espíritu Santo, tenemos vida para dar vida, para ser luz. Versículo 18 dice: sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Sigue hablando Santiago de la fe. En Lucas, vamos al libro de Lucas, capítulo 5. Vamos a ver la fe en acción aquí. Capítulo 5, versículo 17. Dice en Lucas 5, 17 que un día, mientras enseñaba, hablando de Cristo, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico, procurando entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separaron las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero Jesús supo de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La fe en acción era de estos amigos que traían a su amigo en una camilla. Sabían que ya habían escuchado que Jesús sanaba a la gente. Así es que llegaron a este lugar, estaba lleno y no podían entrar, pero no se quedaron con las manos cruzadas, como a veces uno de nosotros cristianos dice: bueno, pues creo que no es del Señor. No, ellos buscaron manera de subir a la azotea y bajar a su amigo paralítico al frente de Jesús. Yo creo que allí mismo, en este hogar, estaba el dueño de la casa, obvio, mientras él mirando, ya me rompieron el techo. Pero el Señor no se enfocó en eso. Él se enfocó en la fe que sus amigos tenían y los sanó por fe, porque ellos actuaron por fe de llevar a este paralítico ante el Señor. Dice en versículo 20 que por su fe que fue más de una persona. Así que cuando nosotros nos reunimos, oramos juntos, convivimos juntos, trabajamos juntos, por fe sabemos que el Señor nos va a bendecir. Si nosotros, cada uno de nosotros individualmente queremos hacer nuestra propia cosa, obvio que no vamos a poder cumplir una tarea que el Señor nos ha dado para la iglesia. Pero cuando trabajamos juntos, el Señor bendice esos hechos. En el siguiente versículo también de Lucas 21 al 26 dice que estas personas querían poner en ridículo a Jesucristo, y el Señor les dijo cuál es más fácil:
el decir levántate y anda, o el perdonar. Pero Él les dijo, yo te voy a mostrar mi fe en acción, te voy a mostrar con lo que tú puedes ver, porque la fe que está trabajando no se puede ver, pero te voy a mostrar de manera que tú puedas ver por fe mis acciones. Lo voy a perdonar, que tú no puedes ver el perdón, pero puedes ver en acción que lo voy a sanar. Y así fue, por fe fue sanado, por acción, el hecho, la obra que el Señor hizo, fue por fe. Así es que Él les dijo, te comprobaré que yo tengo autoridad. Así es que nosotros no podemos ganarnos nuestra salvación con acciones. Por fe sabemos que el Señor nos da como un obsequio, como un regalo a quienes nosotros le pedimos a Él. En unos momentos van a pasar los alimentos para tomar comunión. Les pido que lo guarden con ustedes. Pero para cerrar, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Simplemente vivimos diciendo que somos cristianos? ¿Simplemente somos cristianos de palabra? ¿O somos cristianos, especialmente en este tiempo en el que vivimos, aunque los cristianos siguen siendo atacados? No simplemente aquí en los Estados Unidos, en todo el mundo. Y para nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, se nos hace raro escuchar que gente está siendo asesinada por su fe. Y nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de aún podernos reunirnos aquí. Es decir, somos cristianos. Pero también se nos hace fácil simplemente vivir nuestra vida porque no somos perseguidos como en otros lugares, en otros países. Si nosotros se nos presenta una oportunidad, ¿por qué no aceptar ese llamado del Señor? Oremos.